Capítulo 1. El amanecer en el reino celestial. El reino celestial despertaba en su aurora eterna. Torres de cristal infinito se alzaban como columnas vivientes, reflejando la primera luz que jamás había dejado de brillar. No existía sombra en aquel lugar, salvo la que formaban las alas desplegadas de los ángeles, blancas y puras como relámpagos inmóviles suspendidos en el firmamento. Raúl se encontraba en lo alto de las murallas de oro puro. Sus ojos, claros como el día, se perdían en el horizonte radiante. A su lado reposaba la espada Aurora, su nueva y eterna compañera, no un arma forjada por manos, sino por la voluntad divina, cuando la luz fue separada de las tinieblas al inicio de los tiempos. Su hoja cambiaba de colores con cada destello, dorado, azul, blanco, como si llevara dentro el pulso de todas las auroras del universo. Su armadura, recién entregada por los artesanos celestiales, brillaba con un fulgor que parecía contener en sí mismo 1000 soles. Cada placa estaba grabada con runas de antiguos juramentos, protección, valentía, sacrificio. Raúl podía sentir cómo esa coraza no solo cubría su cuerpo, sino que abrazaba su alma. Aún así, su pecho ardía con un fuego que no era solo orgullo, era duda, era presagio. Porque sabía que aquel amanecer no sería como los otros. El reino se agitaba en silencio, preparándose para una misión cuyo peso caería sobre él. Desde la plaza principal, los serafines alzaban cánticos que llenaban los cielos. No eran simples melodías, eran ecos de la primera vibración del cosmos, notas que habían acompañado la creación. Esa música convocaba al Consejo Supremo, y Raúl había sido llamado. Mientras descendía los peldaños de mármol luminoso, las huestes celestiales lo observaban. Nadie hablaba, bastaba una mirada para comprender que su destino ya estaba sellado. Ante él aguardaba la prueba más terrible, descender al infierno mismo y buscar allí a aquel cuyo nombre aún estremecía al cielo entero. Lucifer, el portador caído. Raúl apretó el puño sobre la empuñadura de la espada Aurora. Y así, entre cantos eternos y un amanecer sin fin, comenzó su cruzada. Capítulo 2. Ecos de la duda. Raúl descendía lentamente por las escalinatas de mármol viviente. Cada peldaño parecía vibrar bajo sus pasos, como si reconociera el peso de quien lo pisaba. Aunque el reino celestial nunca conocía el silencio, pues siempre estaba colmado de música y armonía, en el corazón de Raúl crecía un murmullo distinto, el de la duda. Había soñado con portar un día una armadura sagrada. Había imaginado cientos de veces blandir la espada Aurora, símbolo de poder y pureza. Y ahora que todo eso reposaba en sus manos, no sentía triunfo, sino un vértigo profundo, como quien se asoma a un abismo interminable. ¿Por qué yo?, se preguntaba. Había entre las huestes ángeles de mayor antigüedad, serafines cuyo fuego era tan puro que iluminaban galaxias enteras con solo desplegar sus alas. Había arcángeles forjados en batallas contra antiguas legiones de caos. ¿Qué tenía el que no tuvieran ellos? Mientras avanzaba, veía los rostros de sus hermanos celestiales. Algunos inclinaban la cabeza con respeto. Otros lo observaban con una mezcla de compasión y solemnidad. Era un reconocimiento silencioso, todos sabían que aquel llamado no era un honor, sino una carga que quemaba más que cualquier llama infernal. Raúl detuvo sus pasos al llegar a un balcón que se abría sobre las nubes infinitas. La aurora eterna bañaba su rostro, y por un instante cerró los ojos. Sintió el frío del metal en su mano, el latido leve de la espada Aurora, como si la hoja respirara con él. Si la luz me eligió, que la luz me sostenga, murmuró apenas, sin saber si lo decía como un rezo o como un intento de convencerse a sí mismo. Pero al abrir los ojos, una certeza lo atravesó, la misión lo cambiaría para siempre. Y aunque todavía no conocía el alcance de ese destino, algo en su interior presentía que, para cumplirlo, tendría que enfrentarse no solo a Lucifer, sino también a sus propios miedos. Desde la distancia, los cánticos de los serafines se elevaron con más fuerza, anunciando que el consejo estaba por reunirse. Raúl dio un último respiro profundo y continuó su marcha hacia el centro del reino. Capítulo 3. El Consejo Supremo. El corazón del reino celestial latía en la gran sala del consejo, un recinto tan vasto que las estrellas mismas parecían colgar de su cúpula de cristal incandescente.
Columnas de luz ascendían hasta perderse en lo alto, como si sostuvieran el firmamento entero, y en su centro ardía un fuego blanco que nunca consumía, símbolo eterno de la voluntad divina. Raúl avanzó entre las hileras de ángeles congregados. Había querubines de rostros múltiples, serafines envueltos en llamas doradas y tronos que brillaban como ruedas de fuego viviente. Cada uno de ellos irradiaba un poder inconmensurable, y sin embargo guardaban silencio solemne, como ríos contenidos antes de la tempestad. Al fondo, sobre un estrado de cristal forjado con el primer aliento de la creación, se alzaban los 12 arcángeles mayores, guardianes del equilibrio universal. Sus presencias eran montañas de pureza y autoridad: Miguel, con su mirada de acero ardiente; Gabriel, cuya voz podía estremecer galaxias; Rafael, portador de la sanación infinita, y junto a ellos, los demás, cada uno un pilar del cosmos. Raúl sintió como el peso de sus alas se duplicaba bajo aquel coro de miradas. No había duda, allí no se hallaban solo jueces, sino testigos de lo eterno. En medio de aquel silencio, podía escuchar el latido de su propia esencia, como un tambor que lo delataba. El fuego central se agitó, y de él surgió una voz que no era voz, sino vibración en todas las cosas, desde las piedras de cristal hasta la fibra más íntima del alma de Raúl. Hoy se ha convocado a las huestes para un designio que pondrá a prueba la fuerza de la luz. El eco se expandió en la sala como un río infinito. Raúl apretó con más fuerza la empuñadura de la espada Aurora. Sabía que pronto el designio sería revelado, pero en ese instante comprendió algo aún más profundo: no se trataba solo de un mandato, sino de un destino que marcaría a todo el reino. El silencio volvió, absoluto. Solo quedaba esperar que el consejo pronunciara las palabras que sellarían su camino.